Bienvenidos hermanos en esta noche a nuestra clase de educación cristiana. El día de ayer pues teníamos suspendido el servicio de internet en casi la mayoría de la cuadra y creo que esta mañana llegaron y arreglaron eso. Les pido disculpas, pues no sabemos qué realmente fue lo que pasó ahí. Vamos a dar comienzo a la clase con una pequeña oración. Amado Padre, en esta noche te damos gracias, bendito Dios, por permitirnos tener esta clase de educación cristiana. Te rogamos, Señor, por los hermanos que están presentes y también por los ausentes, por aquellos que por motivos de estudio también no pueden asistir. Pero te rogamos, Señor, que por medio de la internet se pueda tener acceso, Padre Santo, a las clases y los hermanos puedan cumplir así con la meta de capacitarse cada día. Te damos gracias por la clase esta mañana de nuestro hermano Mario Pico y también por la clase que terminó de nuestro hermano Luis Hernando Cubillos. Te pedimos por la reunión de mañana de oración y estudio bíblico, también por la clase del día jueves con nuestro hermano Dalí Toncel, acerca de la introducción a la comunicación, y por último con nuestro pastor Gilberto Pinzón y la clase de introducción al Antiguo Testamento. Que todo sea para la honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. Voy a quitar solamente el video y vamos a empezar con la clase del día de hoy. La clase del día de hoy tiene como objetivo comprender el fundamento bíblico y el desarrollo histórico de la escuela dominical como ministerio educativo de la iglesia local. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, que es lo que vamos a hacer en esta noche. Entonces lo primero es la enseñanza en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento nosotros tenemos que Dios ve eh, al pueblo de Israel como una familia. Siempre recordemos que cuando ellos salen de la tierra de Egipto, ellos salen celebrando la Pascua, pero ellos tenían que comer el cordero en familia. Entonces, el concepto de familia en el pueblo de Israel y en el concepto que tiene Dios es muy importante. Entonces, el primer maestro que aparece en la Biblia es nuestro Padre Santo. Es el primer maestro. Desde el inicio, Dios mismo fue quien instruyó al hombre. Ella en el Edén enseñó a Adán y a Eva sobre el bien y el mal. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17. Entonces él establece el principio de que el conocimiento de la verdad siempre va a proceder de Dios y que él desea comunicarlo a su creación. Entonces es muy importante que entonces entendamos que el concepto de educación viene desde Dios. Por lo tanto, toda enseñanza verdadera debe tener su origen en Dios. Eso nos debe quedar muy claro y lo hemos estado repitiendo durante todo el proceso de la clase, de la asignatura. Entonces, lo primero, el papel de la familia. Entonces, el papel de la familia es que Dios ordena a los padres enseñar diligentemente su palabra a sus hijos. Entonces, vayamos a Deuteronomio 6:6-9, donde encontramos esa orden. Dice así, esas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal y estarán como señal entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Entonces, eso vemos que hay una orden. Entonces, ¿cómo comienza esto? Entonces, lo primero es que dice que la enseñanza debe ser continua. Me explico, de día y de noche. Entonces, de día y de noche. Fíjese que no dice cuando tenga tiempo. No, era continua, de día y de noche. Es intencional, porque debíamos repetirla. Es contextual
porque es en la casa y fuera de la casa. Por lo tanto, el primer hogar, perdón, la primera escuela era el hogar, ¿sí? La escuela básica era el hogar. La educación espiritual comienza en casa. La escuela dominical apoya, pero no reemplaza este deber. Ahora, la enseñanza comunitaria en Israel. Entonces, aquí vemos el papel de los levitas y los profetas. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículos 9 al 11. El 7 al 9, perdón. Segunda de Crónicas, capítulo 17, el versículo 7 al 9. Si algún hermano ya lo tiene, le agradeceríamos bastante. ¿En? ¿Alguien ya lo tiene? Amén, amén. ¿Sí me están escuchando, hermanos? ¿O estoy hablando solo? Sí, señor, lo estamos escuchando, pero yo estoy en el trabajo, hermano, y no puedo participar. Ah, ya. Pensé que era que el arrebatamiento y yo fui el que me quedé por estar enseñando educación cristiana. Bien, entonces voy a leerlo yo. Dice así, Segunda Crónicas 17 7 al 9. En el tercer año de su reinado, envió a sus magistrados Benjail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñaran en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas Semayas, Netanías, Zebadías, Asael, Simarot, Jonatán, Adonías, Tobías, Adonías, y con los levitas a los sacerdotes Elisama y Joram. Ellos enseñaron en Judá, llevando consigo el libro de la ley del Señor, e hicieron una gira por toda la ciudad de Judá, instruyendo al pueblo. Qué hermoso pasaje. Entonces, a medida que Israel se estableció como nación, Dios levantó líderes con la tarea de enseñar. Entonces, ahí nos nombran unos líderes muy especiales. Estos líderes, comenzamos siempre con los levitas. Además de sus deberes sacerdotales, ellos debían enseñar la ley al pueblo. Este pasaje nos está hablando del rey Josafat, que él es el quien envía a estos levitas a enseñar la ley, ¿correcto? Él es el que envía a esos levitas a enseñar la ley. Y no solo están ellos, también estaban los profetas, quienes no solo proclaman juicio, sino que también instruían en justicia en el Antiguo Testamento. Recordemos que la idea del profeta era que el pueblo se volviera a Dios de tal manera que ese pueblo volviera a la enseñanza primaria de la palabra. Y tenemos a unos personajes muy importantes acá, como quienes. Entonces, después de pues el fracaso que tiene Israel y ellos van al exilio a Babilonia, ellos regresan con una nueva idea de educación que son las sinagogas. Las sinagogas, ¿sí? Em, durante el exilio babilónico y el periodo testamentario surgen. Allí se leía la ley, se oraba y se enseñaba. Aunque no aparecen dentro del Antiguo Testamento, fueron esenciales para preservar el conocimiento bíblico en ausencia del templo. Recordemos que ellos tuvieron 70 años allá y ellos no tenían el templo. Entonces aquí aparecen unas figuras muy especiales que son Nehemías y Esdras. Entonces ahí tenemos la cita de Nehemías 8 1 al 8 que voy a leer a continuación. Dice así, entonces todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a las puertas de las aguas, y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. En el primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley ante la congregación de hombres y mujeres y de todo el que era apto para entender lo que oía, y leyó el libro desde el alba hasta el mediodía. Vea, desde el alba.
desde la salida del sol hasta el mediodía. No era 2 horas de culto. Dice, frente a la plaza que estaba ante la puerta de las aguas, en presencia de hombres, de mujeres y de cuantos podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre una plataforma de madera que habían hecho para ello. Junto a él, a su derecha estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilquías, Maasías, y a su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Adana, Zacarías y Mesulán. Esdras abrió a la vista del pueblo el libro, porque él estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor el gran Dios, y todo el pueblo alzando las manos respondió, amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor con el rostro en tierra. Amén. Entonces los levitas, Yeshua, Baní, Sereías, Jamín, Acub, Sebetaya, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán, Pelayas, explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía de pie en su lugar. Ellos leían en el libro de la ley, explicando y aclarando el sentido de modo que entendieran la lectura. Entonces, vea qué bonito es. Aquí nosotros vemos cómo era un culto en ese tiempo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, después del exilio se reaviva una vez más la enseñanza pública de la palabra de Dios. Fíjese que leían y explicaban el sentido de la ley, pero recordemos que la palabra ley no es el que tenemos de una norma, un mandato. La palabra ley en el sentido bíblico es la enseñanza, la instrucción. Dios desea que su pueblo sea instruido colectivamente y no solo individualmente. Entonces, como salen estas sinagogas, ¿cierto? Em, y no son mencionadas directamente en el Antiguo Testamento, vemos que aparecen en el Nuevo Testamento y es el lugar donde enseña Jesús. Eso lo encontramos en Lucas 4:16, ¿sí? Dios usa estructuras organizadas, anticipando el valor de reuniones sistemáticas como la escuela dominical. Esa es la aplicación de este pasaje, mis queridos hermanos. Amén. Bien, ahora vamos al Nuevo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento, el ministerio de la enseñanza comienza con el máximo maestro que tenemos, el maestro por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Jesús, debemos reconocer que es reconocido como maestro, a él lo llamaban rabí, incluso sus propios opositores. El ministerio de nuestro Señor públicamente se caracterizó por una enseñanza constante en diferentes lugares, sinagogas, el templo, una montaña a la orilla del mar, mejor dicho, donde él pudiera enseñar, ahí él lo hacía, ¿cierto? Inclusive, él usaba lugares muy informales como casas e inclusive los caminos. En Mateo 5, del capítulo 5 al 7, encontramos el famoso Sermón del Monte. Y recordemos lo que nos enseñó en la clase pasada nuestro hermano Luis. Mateo es muy didáctico. Entonces él reúne las enseñanzas de Jesús en 5 bloques. Primer bloque, pues el Sermón del Monte. Y nosotros leemos ahí en Mateo 5, voy a leer Mateo 5, que dice lo siguiente. Cuando vio la 5-7. multitud, Señor, iba a decir algo, cinco hermano. siete 5 del capítulo 5 al capítulo 7. Y de Mateo, la lectura. vamos a leer Mateo 5 versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2. Sí, hágale, si quiere. Versículo 1 y 2. Y viendo las multitudes, subió al monte, y sentándose sus discípulos vinieron a él. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. Muy bien. Fíjese, Jesús se sube a un monte y él empieza a enseñar es sentado. Los maestros de Israel enseñan sentados, no de pie.
Y fíjese que él se sienta y luego se acercan los discípulos y luego empieza la enseñanza. Lo mismo pasa en Marcos 10:1. Dice, y levantándose de allí, fue a las regiones de Judea y de más allá del Jordán, las multitudes volvieron a acudir a él y de nuevo les enseñaba como él acostumbraba. Fíjese que es una costumbre del Señor estar enseñando, ¿sí? Ujú. En Mateo 9:35 dice que Jesús recorría todas las ciudades enseñando en las sinagogas. Y en Juan 3:2 reconocemos que hay un maestro del Sanedrín que va a donde Jesús y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces, Jesús enseña con autoridad. Eso lo encontramos en Mateo 7:28-29. No sé si el hermano nos quiere ayudar con ese pasaje. Claro. Mateo 7, 18 y 19. Ajá. Ya lo tenemos. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el No, no, árbol no. malo dar. Mateo 7:28. 7, 28. Sí, sí. Entonces, sí, señor. Dice, y fue que cuando Jesús hubo acabado estas palabras, la gente se maravillaba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bueno, Jesús, a diferencia de los escribas, que ellos repetían lo que habían dicho los maestros antiguamente, que esa es la recolección del Talmud y el Mishnah, eso ocurre en el siglo primero al quinto después de Cristo, eso es lo que conocemos como el Talmud, que son la recolección de las enseñanzas de los maestros judíos. Ellos solo repetían lo que ellos habían escuchado, digamos, en ese momento, pero Jesús enseñaba con autoridad en el sentido que él enseñaba desde dentro hacia afuera, obviamente con el apoyo del Espíritu Santo. Él usaba parábolas, preguntas, ejemplos visuales, escritura y el diálogo. Entonces, ¿de qué nos sirve conocer esto? Porque la enseñanza cristiana debe modelar el método de Jesús. Claro, debe ser relevante, perdón, centrado en la verdad bíblica y con autoridad espiritual. Luego de nuestro Señor Jesucristo, eh, viene los apóstoles y la enseñanza de la iglesia primitiva, lo que es el mandato a ser discípulos, que lo encontramos el famoso pasaje de Mateo 28, 19 y 20. Dice que después de la ascensión de Cristo, los apóstoles continuaron con el mandato, enseñándoles que guarden todas las cosas. La iglesia de Jerusalén perseveraba en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42. Por lo tanto, vemos que em, eso era lo que hacían no solo los primeros discípulos, sino inclusive el apóstol Pablo. En Hechos 20:20 dice que Pablo enseñaba públicamente y por las casas. En segunda de Timoteo 2:2 enseñaba de manera generacional. Vayamos a segunda de Timoteo 2:2, ¿sí? Segunda de Timoteo 2:2, donde dice lo siguiente. Lo que oíste de parte mía, mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces aquí vemos una enseñanza generacional. Primero está Pablo, luego está Timoteo, luego hombres fieles y luego vienen otros. Por lo tanto, la enseñanza fue una función pastoral central. Si quiere el hermano Oscar nos puede ayudar con primera Timoteo 3:2. Sí, señor, con gusto. Amén. 1 Timoteo 3. Sí, primera Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola esposa, vigilante, templado, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Muy bien, ¿sí ve? Entonces, todos los pastores deben ser aptos para enseñar. Em,
Otro pasaje muy importante que nosotros debemos recordar lo encontramos en Tito 1:9. Dice, que sepa retener la palabra fiel conforme a la doctrina para que pueda exhortar con sana enseñanza y también refutar a los que se oponen. Entonces, fíjense que es un requisito muy importante para el Nuevo Testamento, la enseñanza. Y esto también debe involucrar a la iglesia. La enseñanza bíblica es la columna vertebral del crecimiento cristiano y debe ser sistemática y fiel. Como dice ahí, la aplicación, la enseñanza era esencial para el crecimiento de la iglesia. Bien, para terminar, las reuniones cristianas eran de instrucción y edificación. Las iglesias del Nuevo Testamento se reunían localmente para adorar, compartir y aprender. La palabra de Dios era leída en público y explicada. Eso lo encontramos en Colosenses 4:16, donde dice lo siguiente, hermanos. Cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, haga que sea también leída en la iglesia de los laodicenses. Y la carta de laodicenses, léanla también ustedes. Tremendo, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, mis queridos hermanos, que las cartas de Pablo eran leídas en público, no era que llegara al pastor o al misionero y él se la guardaba, no, él la leía en público. Por lo tanto, en Efesios 4:11 y 12 dice que él colocó pastores y maestros para edificar a los santos. Y Romanos 15:4 nos recuerda que todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza. Entonces, desde sus comienzos, la iglesia cristiana se ha sostenido sobre la enseñanza bíblica. La escuela dominical es una expresión moderna de esta función. Entonces, vamos a hablar de la escuela dominical en este momento. ¿Cómo surge la escuela dominical moderna? Surge en la Inglaterra del siglo XVIII. Durante la Revolución Industrial, muchas familias en Inglaterra vivían en condiciones de pobreza extrema. Los niños trabajaban largas horas en fábricas, minas o en las calles. Ellos no tenían acceso a educación ni enseñanza bíblica. La ignorancia y el crimen juvenil eran crecientes. Entonces, había una problemática. La semana laboral era de 6 días y el único día libre era el domingo. Por lo tanto, hay un desafío, que muchos de los niños no sabían leer ni conocían el evangelio. Entonces, aquí vemos que hay un desafío espiritual y social que demandaba una respuesta bíblica y compasiva, mis queridos hermanos. Y surge una figura, Roberto Raix, el padre de la escuela dominical. Roberto Raix, o Robert Raix, nace en el año 1736 y fallece en el año 1811. Él era un editor de un periódico cristiano en Gloucester. Él, ¿sí? Observa el deterioro moral de los niños de clase baja y decide actuar. En 1780 inició un programa de enseñanza dominical en casa de una mujer cristiana con 4 niños. ¿Ya cómo comienza esto? Entonces, ¿cuáles fueron las características de esta primera escuela dominical? Se enseñaba a leer usando la Biblia como texto principal. Vea qué hermoso. Incluía oración, memorización, canto y enseñanza moral. Y, muy importante, era gratuita y abierta a los niños pobres. Cabe destacar que gracias a Roberto Reich es que existe la escuela pública, la, lo que hoy nosotros llamamos los colegios distritales o el gobierno. Es gracias a él que existe eso, muy importante. Él fue el padre de lo que hoy llamamos la escuela distrital, pero fíjese que hoy la escuela distrital está alejada de los caminos del Señor. Hoy prohíben enseñar la Biblia, pero su comienzo fue allá. Entonces, una frase célebre de Roberto Reich
es la reforma debe comenzar con el niño. Si nosotros queremos que nuestras iglesias crezcan, deben crecer desde los niños. En poco tiempo, miles de niños asistían y el movimiento se extendió por toda Inglaterra y luego al resto del mundo, incluyendo América Latina. ¿Sí? Entonces, la expansión del movimiento, mis queridos hermanos. A medida que crecía el interés, surgieron sociedades de apoyo y publicaciones especializadas. En 1785, mis queridos hermanos, se fundó la primera sociedad de escuelas dominicales. Ojo que fue por una necesidad, ¿no? En el siglo XIX, la escuela dominical se consolidó como un ministerio formal en muchas iglesias. ¿Por qué, hermanos? Porque contribuye no solo al alfabetismo, sino también a la formación espiritual y moral de las generaciones venideras. Muy importante. Entonces, las iglesias deciden adoptar este movimiento como medio de evangelismo y de enseñanza. Obviamente hay una división por edades y materiales didácticos. Amén. Por lo tanto, la escuela dominical se convirtió en un brazo de enseñanza y evangelización accesible a todos, como la iglesia con su base y la Biblia como su centro. Muy importante tener en cuenta esto, mis queridos hermanos. La escuela dominical surge como una necesidad, tanto religiosa como social. Usted puede averiguar sobre Roberto Raix y todo lo que él ha hecho. Es muy importante tener en cuenta esta historia. Pues yo lo hago de manera resumida y por eso, mis queridos hermanos, eh, me gustaría que pues investigaran más sobre este varón. Amén. Porque él hace algo muy importante. La escuela dominical en el mundo bautista. Entonces, es el medio fundamental de enseñanza bíblica, que es parte esencial de la educación en la iglesia local, y las clases deben ser por edades con maestros preparados con enfoque evangelístico. Entonces, hoy en día sigue siendo uno de los ministerios más importantes de enseñanza bíblica en la escuela local. Se debe adaptar, mis queridos hermanos, a las edades y contextos, manteniendo su propósito original. ¿Cuál es su propósito original? Primero, enseñar la palabra de Dios con claridad. Y aquí pues hago un paréntesis, mis hermanos. Ahí nosotros usamos la Reina Valera del 60, o es una buena traducción a pesar de que pues es muy atacada por muchas corrientes actuales, pero es bueno tener en cuenta que pues la Reina Valera del 60 tiene un lenguaje muy arcaico, es decir, todavía utiliza expresiones de la península como vosotros sois, ¿sí? Entonces eso dificulta que muchos niños entiendan porque es que uno en la vida común y silvestre no habla así. Entonces yo recomendaría una traducción muy buena para enseñarle a los niños, es la famosa traducción lenguaje actual de la Sociedad Bíblica Colombiana. Es muy buena traducción, es una de las mejores que yo he conocido, digamos, y es muy clara, o sea, es muy fácil de manejar. por- y pues yo creo que para enseñar la palabra de Dios con claridad es fundamental. Para los adolescentes, una muy buena traducción es la nueva traducción viviente. Excelente traducción o la versión Dios habla hoy sin deuterocanónicos. Eso, pues, como es parte de la sociedad bíblica unida, pues es fácil conseguirlas. Entonces, enseñar la palabra de Dios con claridad significa que también sea un texto claro y fácil de entender. Debemos recordar que la escuela dominical también es para alcanzar a los no creyentes con el evangelio. Ese es el segundo propósito original. ¿Sí? Tercero, disipular a los creyentes en su crecimiento espiritual, que pues es lo que normalmente hacemos, ¿no? Y por último es formar líderes y maestros capacitados en la sana doctrina. A pesar de que su origen fue en el siglo XVIII, la escuela dominical, mis queridos hermanos, no es un ministerio anticuado, sino una poderosa herramienta probada para formar discípulos y fortalecer a la iglesia.
qué bello es esto. A mí esta es la parte que más me emociona de la escuela dominical. Conclusiones fundamentales, mi querido hermano. La enseñanza bíblica es esencial hoy desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Desde el Antiguo Testamento hasta la iglesia primitiva, la enseñanza de la palabra de Dios ha sido central en la vida del pueblo de Dios. La escuela dominical no es solo una invención humana moderna, sino que es la expresión contemporánea del mandato divino de enseñar. Recordemos que la sinagoga usted no la encuentra en el Antiguo Testamento, aparece en el Nuevo, pero aparece post-exilio, es decir, después de el regreso de los judíos a otra vez a Israel después de estar en Babilonia 70 años. Entonces, es una expresión contemporánea del mandato divino de enseñar. Enseñar la palabra no es opcional para la iglesia, es esencial. La escuela dominical responde a necesidades reales. ¿Esto qué quiere decir? Como vimos en la última parte, nace como para suplir una necesidad social, espiritual y también educativa. Hoy en día hay muchos niños, jóvenes y adultos que carecen de formación bíblica clara. Jóvenes, preadolescentes e inclusive adultos que no tienen una formación bíblica correcta. Ahí es donde debe actuar la escuela dominical. Por lo tanto, la escuela dominical, ojo, ofrece un espacio semanal de enseñanza sistemática, accesible y transformadora. Por lo tanto, es un puente entre la iglesia y las almas necesitadas. El maestro tiene un rol sagrado de formación espiritual. Esto es muy importante, porque la labor del maestro, queridos hermanos, es un llamado y una responsabilidad. Ser maestro de escuela dominical no es un rol secundario, es una vocación que requiere, primero, amor por Dios y por las almas. Segundo, un dominio y reverencia por la palabra. Tercero, una preparación constante y sensibilidad espiritual. Y último, vida de oración y testimonio ejemplar. Por lo tanto, el maestro de escuela dominical es un sembrador, un guía y un modelo. Recordemos siempre que enseñar es obedecer el mandato de hacer discípulos. Recomendaciones para los maestros. Entonces, ahí vemos unas recomendaciones. Uy, creo que se me saltaron unos. Ah, no, creo que está bien. Lo que se saltó fue el número. Dice así, invita y evangeliza desde tu clase. Ah, no, sí, sí me había saltado uno. Primero, ora por cada clase y cada estudiante. La enseñanza eficaz comienza en la intimidad con Dios. Segundo, prepara con antelación cada lección. Eso es algo que se han olvidado muchos maestros de escuela dominical. Salen con la primera cosa que se les ocurre. No, hermanos, hay que preparar la clase con antelación. Dios no es un Dios de improvisaciones. Dios no improvisa. Hay que estudiar la lección, adaptar ejemplos de acuerdo a las edades y estructurar una enseñanza con claridad. Amén. Tercero, hacer la palabra comprensible y relevante. Hay que usar muchas veces un lenguaje sencillo, muchas ilustraciones, aceptar preguntas y hacer una participación activa en cada una de estas circunstancias. Amén. Ser constante y fiel en el servicio. La fidelidad semana tras semana produce fruto a largo plazo. No es para uno desesperarse, es a largo plazo. Ahora sí, el siguiente. Invita y evangeliza desde tu clase. Recordemos que eso ya lo vimos en clases pasadas, ya que la escuela dominical no es solo para creyentes, también abre las puertas a los no convertidos. Dice, forma discípulos, no solo alumnos. No debemos conformarnos con transmitir información. Buscamos es la transformación.
En 2 de Timoteo 2:24 dice, el siervo del Señor no es ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Tremendo eso. Entonces nosotros no solo debemos estar con una vida piadosa, sino siempre debemos crecer como maestros delante del Señor. Un versículo para meditar, entonces, 2 de Timoteo 2:24. Amén. Entonces, Amén. en conclusión, la escuela dominical tiene raíces bíblicas y un propósito divino. La continuación de la misión de enseñar la palabra de Dios está en la escuela dominical y debemos valorarla y fortalecerla como un ministerio vital. Como siempre, unas preguntas para reflexión y discusión, o sea, la actividad de esta clase. Primero, ¿por qué crees perdón, ¿por qué crees que la enseñanza es tan enfatizada en toda la Biblia? Fíjese que empezamos desde Génesis y terminamos en Hechos de los Apóstoles, donde la iglesia estaba creciendo. Y segundo, ¿cómo podemos renovar el compromiso con la escuela dominical en nuestra iglesia? Muy importante eso, mis queridos hermanos. ¿Cómo puedo yo renovar el compromiso con la escuela dominical en mi iglesia? Amén. Es muy importante. Entonces, en este momento, a través del chat, voy a ver si me deja. Sí, me deja. Voy a enviarles un documento que es para cada uno de nosotros. Lo voy a enviar ya. Lo voy a enviar también por el grupo de WhatsApp eh, y se los voy a mostrar. El documento que vamos a utilizar. Así ya lo abrió. Sí, correcto. Este documento está en el chat de Zoom, pero como les digo, también lo voy a mandar o a través del grupo de WhatsApp. Entonces ya se los presento. Bien. Eso es lo que acabo de enviarles a través del grupo perdón, del chat de WhatsApp. Entonces, vamos a hablar de el resumen de la clase, ¿sí? ¿Qué es lo que vimos en esta clase? ¿Sí? Los textos bíblicos para lectura personal es para que meditemos en cada uno de estos pasajes que el Señor nos ha dado y debemos anotar la enseñanza que nos deja para cada uno de nosotros. Hay unas preguntas de repaso, ¿sí? Esas preguntas de repaso, igual que las que coloqué antes, por favor, es para hacerlo a conciencia, mis hermanos. Y por último, hay una aplicación práctica. Hay un versículo que pues, es muy conocido que es Proverbios 22:6, el cual dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pues, esta es la guía que les coloqué ahí en el chat de Zoom. Como les digo, también lo voy a enviar a través de los grupos de WhatsApp. Listo. Ahora sí me va a mostrar otra vez. Bien, hermanos, yo creo que pues esta clase, pues ustedes dirán, uy, estuvo como medio cortica hoy. Pues realmente lo más importante de acá es, no es tanto llenarnos de conocimientos y datos, sino lo esencial. Entonces, fijémonos que la escuela dominical tiene o resurge dentro de la iglesia cristiana por un problema que sucedió en Inglaterra. Entonces, es muy importante y siempre debemos pensar en eso, que pues lastimosamente a veces las escuelas dominicales se están dejando a un lado y pues no es la idea de Dios. La idea de Dios fue que
utilizó a este hombre llamado Roberto Raix para que despertara nuevamente en la iglesia, salir de esas cuatro paredes, pero de una manera organizada. Recordemos que solo comenzaron con cuatro personas y esas cuatro personas, pues hoy en día eh, fueron el cimiento para que esa escuela dominical creciera más y más y llegó a repartirse por todo el mundo. O sea, esa necesidad que hubo se salió, por decirlo, de las manos de Roberto Wright. Y hoy en día, gracias a él, es que nosotros tenemos la escuela dominical. Lastimosamente, pues nosotros mismos hemos dejado de utilizar esta herramienta tan importante que pues el Señor nos permite tener mm, para no solo hacer crecer a los hermanos dentro de la congregación, sino también para ser utilizada de manera evangelizadora. O sea, cuando llega alguien nuevo a la iglesia, para eso está la escuela dominical, para ayudar a esa persona a seguir creciendo y a seguir, ¿cómo les dije? Y a seguir em, siendo transformada por la palabra de Dios. Es que muchas veces nosotros, y pues eso es lo más normal, uno invita a una persona a la iglesia, pero esta persona puede que conozca de la Biblia, haya visto programas de cultos cristianos, pero no tiene un fundamento. Y la idea de la escuela dominical es tener un fundamento, una idea de trabajar con el Señor y para el Señor. Pues a veces se nos olvida eso, ¿sí? Y pues algunos maestros no preparan clases, no son constantes, eh, pareciera que no hacen la palabra de Dios muy comprensible y no están dispuestos a formar discípulos. Yo creo que a veces es un error de nosotros decir, invite a alguien a la iglesia. No, la orden del Señor es muy clara, vaya y haga discípulos. No es vaya e invítelos a la iglesia. No, nosotros, cada uno de nosotros como creyentes, debemos siempre tener en cuenta que la orden del Señor es muy clara. Es ir donde está esa necesidad. Y eso fue lo que vio Roberto Reis. Vio a esos niños que trabajaban de lunes a sábado en jornadas muy extensas. En ese tiempo no existían los derechos laborales de hoy en día. Y ellos después de trabajar delinquían, ¿sí? Y eso se volvió un problema social terrible allá en la época de Roberto Reis. Entonces ahí es cuando uno dice, ¿qué hizo Roberto Reis? Se dio cuenta que los niños eran analfabetas, se dio cuenta que los niños no tenían una formación moral ni espiritual, se dio cuenta que tenía que hacer algo. Y él hace lo que dice la Biblia, hay que enseñar, hay que enseñar, hay que enseñar. Y gracias a esa idea que él tiene, es que el día de hoy tenemos la escuela dominical. Igual que la sinagoga, no está en la Biblia, pero sí está y sí estuvo en el corazón de Dios cuando un hombre vio esa necesidad, que hasta el día de hoy sigue esa necesidad. Hoy hay mucha gente que pues lastimosamente eh, no está fuera del alcance de Dios y todas esas cosas y pues es difícil. Bueno, estoy revisando la evaluación, hermanos. Solo una persona ha hecho la evaluación. Esa persona soy yo, no hay nadie más. Solo hay una persona que ha resuelto la evaluación, que fui yo. Obviamente yo la resolví pues para comprobar de que haya quedado bien. Por favor, hermanos,
para que resuelvan. La evaluación la estoy viendo y Yo estoy entrando los este fin de hermanos semana. no han querido hacer la evaluación. Va a tocar darles fuerte por esa cola. Hermanos, toca que, que hagan eso, por favor. Listo, ahí ya estoy mirando y sí, es la única persona que ha llenado eso ha sido Miguelito. Por favor, esa es la primera nota de este periodo que se computa con lo que ya hemos trabajado. Así que hermanos, pónganse las pilas, eso ya está en los grupos de WhatsApp. Eso lo dejé yo hace 8 días, entonces pendientes con eso. Bien, hermanos, no siendo más, eh, lo- los dejo para que descansen. Ya son las 8 de la noche, una muy buena clase, 45 minutos. Lo importante es recordar a esa persona. Yo pensé que la escuela dominical eso venía desde la época de los apóstoles, y no, un señor que vio una necesidad. Y si la iglesia no ve necesidad en estos momentos, con lo que está pasando hoy en día, vamos a tener problemas en el futuro. No siendo más, hermano, me despido. Dios les bendiga. Muchas gracias. Nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo lunes. Les voy a dejar 8 días más abierta la evaluación. Por favor, desarrollenla. Muchas Perfecto. gracias. Dios los bendiga y muchas gracias. Gracias, hermano. Les Dios lo bendiga. Que descansen. Amén. Gracias, hermano Alexander. Amén, hermano.